Hola, en esta oportunidad vamos a hablar del segundo mecanismo que explicaría el incremento en las proteínas musculares luego de realizar un ejercicio de fuerza. Lo ponemos en potencial, ya que dijimos que era una teoría. También vamos a establecer dónde aparece algún punto de conflicto. Vamos a referirnos al estrés metabólico. Básicamente, la definición podríamos decir que es una acumulación de metabolitos inducidos por el ejercicio. ¿Cuáles serían estos metabolitos? El ion hidrógeno, el fosfato inorgánico y el lactato. Se sabe que estos productos van a acumularse, en el caso del ion hidrógeno y el fosfato inorgánico, ocurre por esta reacción. La voy a describir brevemente. La enzima que rompe el ATP se denomina ATPase. Cuando se rompe el ATP por medio de esta enzima, se libera energía para la contracción muscular, pero a su vez queda una molécula de ADP, un fosfato inorgánico y un protón o ion hidrógeno, estos dos que tenemos acá. Cabe destacar que este protón o ion hidrógeno es el que se considera que genera la mayor contribución a la acidificación muscular, citado en López Chicharro 2017. Pero a su vez, este fosfato inorgánico también está asociado con reducción de la fuerza causado por las interacciones entre fosfato inorgánico y las proteínas miofibrilares. Es decir, que el fosfato inorgánico va a reducir la fuerza. Esto fue estudiado, por ejemplo, en el estudio de Allen en el 2012. Más allá de esta variable, han descubierto múltiples roles del fosfato inorgánico en la fatiga muscular. Por otra parte, nos queda el lactato, y esto está vinculado casi exclusivamente con el sistema energético que predomina durante la realización de ejercicios en zona de hipertrofia. ¿Qué quiere decir? Nosotros sabemos que para la resíntesis del ATP tenemos que constantemente recurrir a los sistemas energéticos. El sistema de la fosfocreatina o ATPPC aporta energía para los ejercicios de máxima intensidad o de muy elevada intensidad, pero la duración es muy corta, es decir, va a predominar, pero no mucho tiempo, ya que las reservas no son muy altas. Esto genera que en las intensidades máximas o cercanas a las máximas, después de los 5 o 6 segundos o un poco más, dependiendo del estudio seleccionado, empieza a predominar la glucólisis anaeróbica, también llamada glucólisis rápida, ya que es un proceso independiente del oxígeno. Es decir, la intensidad y duración del ejercicio o del entrenamiento con sobrecarga, con pesas, normalmente va a generar que el sistema energético que predomine, sobre todo cuando hacemos series que tienen más de 8 repeticiones, todo esto depende del tiempo bajo tensión y demás, pero más o menos cuando hacemos más de 6 o 8 repeticiones y hasta un margen importante de repeticiones, vamos a tener que predomina la glucólisis rápida. Esto genera una acumulación de lactato. Todas estas variables, el ion hidrógeno, el fosfato inorgánico y el lactato, van a generar algunos mecanismos vinculados con la fatiga, como son que disminuyen el pH, y esto hace que se disminuya el rendimiento, inhibe algunas enzimas glucolíticas y el ciclo de Krebs, reduce el número de puentes cruzados y disminuye la captación y liberación del calcio. Pero no vamos a abordar el tema de la fatiga acá, sino que vamos a continuar con el estrés metabólico. Dicho esto, ya tenemos un pantallazo de lo que es el estrés metabólico, pero para ponerlo nuevamente en palabras más fáciles vamos a recurrir a la frase de Brett Contreras, que establece algunos puntos. Este autor, en su libro Glut Lab, publicado en 2019, cuando se refiere al estrés metabólico, dice algo así. Digo algo así porque hay que traducirlo del inglés al español y puede tener algunas diferencias. Piensa en esa sensación que tienes cuando sabes que realmente estás enfocado en un músculo, la sensación de ardor que conseguís y el bombeo que lográs. Se trata de dos mecanismos que caen bajo el paraguas del estrés metabólico. El estrés metabólico se produce por varios factores. Entre ellos destaca la oclusión de las venas debido a las contracciones musculares persistentes que evitan que la sangre se escape fácilmente, la hipoxia o falta de suministro de oxígeno en los músculos debido al bloqueo de la sangre, la acumulación de subproductos metabólicos, como los que nombramos recién, el lactato, incluso el aumento de la cascada hormonal, que después la vamos a ver, y la hinchazón de la célula, ese bombeo que se produce en los músculos genera una hinchazón, que también es debido a la acumulación de sangre. Todos estos factores ayudan a la construcción del músculo y obviamente van a ser sinérgicos con la tensión mecánica
y la sobrecarga progresiva. Un poco estos factores explican por qué con la metodología de entrenamiento oclusivo se logran adaptaciones de hipertrofia, ya que la tensión mecánica es baja, se trabaja con cargas muy bajas, pero hay una oclusión de la llegada y de la salida de la sangre. Y a partir de muchos estudios se determinó que con cargas bajas, pero con esta oclusión, se generan adaptaciones de hipertrofia similares que con otras cargas mayores o se generan adaptaciones similares cuando se compara con el entrenamiento de la fuerza tradicional. Dicho esto, vamos a avanzar un poco más en la diapositiva siguiente. En esta diapositiva vemos el estrés metabólico, surgen dos variables. Por un lado, la hipoxia aguda genera más producción de glucólisis rápida. Esto ya lo nombramos, es generado por el ejercicio de levantamiento de pesas que causa una falta relativa de suministro de oxígeno a los músculos que trabajan. Esto es una extracción del artículo publicado por Tamaki y colaboradores en el 94, denominados cambios en la oxigenación muscular durante el ejercicio de levantamiento de peso. Esto ocurre o se da en las rutinas entre 8 y 12 repeticiones, esto es a modo de ejemplo, entre el 60 y el 80% del RM, con pausas cortas, típicas rutinas que se extraen o que vienen del culturismo. Todo esto genera fatiga periférica y también induciría a la hipertrofia. También podemos producir estrés metabólico realizando con una carga mucho menor un mayor número de repeticiones. Fue solamente un ejemplo. ¿Cuáles son los mecanismos que Schoenfeld relaciona con el estrés metabólico y que justifica para producir la hipertrofia? Por una parte tenemos el incremento del reclutamiento de fibras, la respuesta hormonal elevada, la producción alterada de mioquinas, la acumulación de ROS o especies reactivas de oxígeno, la inflamación celular. Vamos a empezar con alguno de ellos. En cuanto al incremento del reclutamiento de fibras o de unidades motoras, sabemos que cuando la carga es submáxima, y después lo voy a explicar con un ejemplo más gráfico, si realizamos muchas repeticiones y paramos cuando estamos cerca del fallo o en el mismo fallo muscular, lo que ocurre es que a medida que avanzamos en las repeticiones, las fibras musculares que están cansadas dejan de trabajar, es decir, dejan de ser reclutadas estas unidades motoras y se empiezan a reclutar otras unidades motoras. En términos simples, las fibras que se van cansando dejan de aportar fuerza, dejan de ser reclutadas y se reclutan fibras que no eran reclutadas hasta ese momento para seguir generando fuerza. Es decir, con una carga submáxima se puede favorecer un reclutamiento casi total o total del músculo, siempre y cuando se trabaje cerca del fallo muscular. Después lo explico con un ejemplo, va a quedar, creo, más claro. En cuanto a la respuesta hormonal elevada, hace referencia a que los protocolos con poca pausa principalmente y una carga submáxima están vinculados con una mayor respuesta hormonal de la testosterona, pero sobre todo el factor similar a la insulina y la hormona de crecimiento. Es decir, la hormona de crecimiento se encuentra elevado 10 veces más, relacionado también esto con una elevación muy superior del lactato en sangre y asociado con una disminución del pH. Sería una discusión aparte ver si el lactato es el que disminuye el pH, pero no la vamos a abordar en esta clase. Es decir, hay una respuesta hormonal que podría favorecer mediante esta elevación hormonal desmedida en un lapso muy corto de tiempo un montón de mecanismos vinculados con la síntesis de proteínas. También ya lo discutimos y se sabe que esta respuesta hormonal aguda no sería indispensable o no sería un factor que vaya a inducir una mayor hipertrofia. Por otra parte tenemos la producción alterada de mioquinas. El término mioquina se utiliza habitualmente para describir algunas citocinas o citoquinas que se expresan y segregan localmente en el músculo esquelético, que actúan de modo autócrino, parácrino y también alcanzan la circulación para ejercer influencia en otros tejidos. Estamos hablando exclusivamente de las citoquinas, que son proteínas que regulan la función de las células. Son responsables de la comunicación intercelular y van a inducir distintas activaciones. El músculo no es un tejido que solo va a producir fuerza, es un órgano. Y en respuesta al estímulo que genera el entrenamiento de la fuerza, se generan muchas adaptaciones. Se ha estudiado un poco el rol, la función que tiene el tejido muscular en cuanto a como un órgano endocrino, parácrino y autócrino. Aclaro acá el concepto. Cuando una hormona o una sustancia actúa
en la misma célula que la ha secretado, se dice que actúa de forma autócrina. Si actúa en las células vecinas, lo hace de forma parácrina, y si actúa lejos de la célula que la secreta, lo hace de forma endócrina. Dicho esto, el tejido muscular expresa distintas citoquinas con distintas funciones en el organismo que se denominan, como la secreta el tejido muscular, mioquinas. Pero las mioquinas son citoquinas. Muchas de estas mioquinas están implicadas en la regulación del metabolismo muscular y a su vez van a tener que ver o actuar en los mecanismos que inducen hipertrofia. El estrés metabólico, cómo se relaciona con las mioquinas, va a influir en el sentido de una regulación que va al alza de las mioquinas anabólicas y una regulación a la baja de las mioquinas que son catabólicas. O puede ser que se den ambas situaciones a la vez. Algunas de las mioquinas son el aumento del factor de crecimiento mecánico, el aumento de las interleucinas, como la interleucina 6, y la disminución de la miostatina. El gen de la miostatina se expresa casi exclusivamente en las fibras musculares. Hay un estudio, hay una imagen muy popular de una raza de ganado, creo que es de Bélgica, donde se puede ver a las vacas que tienen anulado el gen de la miostatina y tiene una apariencia, realmente parecen vacas culturistas. A ese ganado se lo denomina vulgarmente como ganado Schwarzenegger, en recuerdo, ¿no?, obviamente a este campeón de físico-culturismo. En cuanto a las especies de oxígeno reactivas, tenemos que pueden provocar o producir un aumento en la señalización de algunas de las vías que son anabólicas, como la AMPK. Estas vías de señalización anabólica va a influir en la transcripción que se da en el núcleo y bueno, va a influir en la síntesis de las proteínas. También las especies reactivas de oxígeno se asocia con el ejercicio excéntrico, va a aumentar esta vía de señalización, lo ponemos en potencial si esto influye o no, porque faltarían estudios. También amplía la respuesta del factor similar a insulina 1 y por otra parte también se cree que puede empeorar la vía de la calcineurina, que es una vía que también es anabólica, por lo cual en este sentido particular podría ser perjudicial para el anabolismo. En base al estudio de Holmberger del 2003, a ratones les suprimieron un antioxidante y al suprimirle un antioxidante tuvieron un 50% más de masa muscular que el grupo control que no se le había suprimido este antioxidante. De acá que también se empieza a creer la importancia de las especies reactivas de oxígeno. Cabe destacar que se puede referir a la frase de que un poco quizás es bueno y mucho es dañino. Las especies reactivas de oxígeno, capaz en una dosis baja pueden beneficiarnos y una dosis alta nos pueden generar muchos problemas. Pero bueno, es uno de los mecanismos potenciales que explican este estrés metabólico y esta influencia hacia la hipertrofia. El otro mecanismo, la inflamación celular, está vinculado con la hidratación que ocurre dentro de la célula y esta hidratación va a causar una presión contra el citoesqueleto y contra la membrana de la célula. En respuesta a esto, aumenta la señalización y las vías de señalización van a aumentar la ultraestructura o esta estructura de la célula. La inflamación puede disparar también la proliferación de células satélites, esta reproducción y este aumento de células satélites que va a generar, entre otras cosas, un aumento de los mionúcleos y quizás la nueva formación de células musculares. Un poco el mecanismo de estrés metabólico es lo que explica lo que vemos en esta diapositiva. Esto es lo que les nombré del entrenamiento que se encuentra ocluida, que la circulación se encuentra ocluida, también conocido como entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo, donde se suele entrenar con cargas muy bajas en porcentajes del RM, normalmente menores al 40%, pero con esta oclusión, como vemos en las imágenes de distintas partes del cuerpo, se aumenta de manera desmedida el estrés metabólico, todas estas variables que desarrollamos previamente, y sin que se genere mucha tensión mecánica, ocurre que se genera una respuesta de hipertrofia significativa. Acá hago un parate porque teorías alternativas a estas explicaciones lo que vienen a decir es que una mayor concentración de metabolitos se asocia con mayores ganancias de hipertrofia, pero eso no quiere decir que esa mayor ganancia de hipertrofia se deba a esta acumulación de metabolitos. Podríamos decir que este estrés metabólico por ahí no produce ese aumento extra de la hipertrofia muscular.
sino que simplemente trabajar con cargas bajas y altas repeticiones va a aumentar obviamente la fatiga, y esta fatiga lleva a que reclutemos nuevas fibras, porque las que se van cansando dejan de actuar, lo que expliqué un poco al principio. Se genera un reclutamiento de casi todo el espectro de fibras que tenemos en el músculo, y esto es lo que conduce a una hipertrofia muscular, pero no por el estrés metabólico, sino por la misma tensión mecánica que se le genera a estas fibras que van siendo reclutadas. En esta última diapositiva que explica el estrés metabólico, lo que quiero resaltar con un ejemplo: si tenemos que empujar un auto o un coche, va a ser más liviano que si tenemos que empujar un colectivo. En este ejemplo, cada una de estas personas, acá tenemos 7 personas y acá tenemos 7 personas. En este caso, 6 están empujando, una está descansando, y en este caso 6 están descansando y una está empujando. Pero en este ejemplo, una persona, vamos a pensar que es una fibra muscular, que la distancia que tenemos que empujar, ya sea el auto o el colectivo, es el tiempo bajo tensión al que ponemos a una fibra, no al tiempo bajo tensión de la contracción en sí, y que el peso del móvil, del auto o del colectivo, es la barra que vamos a movilizar. Entonces, en el primer ejemplo, tenemos que el peso del auto es de 100 kilos, y para llevarlo al taller tenemos una distancia de 6 kilómetros. Tranquilamente podría realizar 1 kilómetro cada una de estas personas, ir alternando: quien empuja, primero empuja él, segundo va a empujar él, tercero él, pero hacen 1 kilómetro cada uno. Como son 7, uno va a quedar sin empujar, o sea, no va a ser reclutado a trabajar una fibra. 6 van a terminar empujando, empuja esta persona 1 kilómetro, este sujeto 1 kilómetro, cuando se cansa, sale, deja de trabajar y entra a trabajar otra fibra. En el ejemplo de abajo tenemos que, al ser más pesado, lo que vamos a hacer es tener que reclutar mínimo 6 personas a la vez, porque el peso del colectivo es de 600 kilogramos, pero en este caso el taller queda a 1 kilómetro, está más cerca. Entonces 6 se ponen a trabajar a la vez y van a empujar durante 1 kilómetro. ¿Por qué lo tienen que reclutar 6 personas? Porque una sola no podría. En este ejemplo queda uno sin reclutar. Tanto en el ejemplo de arriba como en el ejemplo de abajo, esa persona, ese sujeto o esa fibra que queda sin reclutar, no recibe un estímulo para producir una hipertrofia. Y esto es lo que pasa con la fibra y lo que quise explicar con el reclutamiento. Siguiendo la ley de Hahnemann o el principio del reclutamiento, con una carga baja no necesitamos reclutar muchas fibras musculares, y simplemente reclutando la de menor umbral, reclutando las unidades motoras que van a reclutar las fibras lentas, reclutando unas pocas ya vamos a poder producir la fuerza. Pero si seguimos produciendo fuerza en el tiempo, estas fibras se van a cansar, y una vez que se cansan hay que reclutar otra fibra. Así, repitiendo muchas repeticiones, podríamos generar que el reclutamiento sea total de las fibras musculares. En el ejemplo de abajo, como la carga es muy pesada, siguiendo el principio de reclutamiento o la ley de Hahnemann, tendríamos que poner a reclutar y a trabajar muchas fibras musculares. Reclutamos muchas unidades motoras, se reclutan muchas fibras musculares, se ponen a trabajar a la vez, y de esta manera inducimos un estímulo, porque sumamos fibras lentas, fibras rápidas, para que ejerzan la fuerza porque es muy pesado. Bueno, esto un poco para tratar de explicar el estrés metabólico. No es fácil, son temas bastante complejos, pero un poco la idea creo que se puede relacionar con este ejemplo. En cuanto a tiempo, se puede ver que cada fibra estuvo bajo el mismo tiempo bajo tensión, y esto también es un dato importante. Cada fibra empujó, o cada sujeto empujó durante 1 kilómetro.